Buenas tardes con todos. No sé si logran escucharme. Sí, porque las conexiones están bastante inestables últimamente, ¿no? La señal está de Wi-Fi está bastante inestable en las dos compañías grandes que tenemos. Pero vamos a tratar de avanzar. Hoy día nos toca compartir el tema de eh, el quinto tema del módulo de reumatología, que es enfriamiento del tejido conectivo. Estas diapositivas las tienen ustedes en su plataforma, las pueden, son cortesía del doctor Abel Arroyo, él las hizo, y vamos a usar estas para no desviarnos de los objetivos que son de aprendizaje en ese tema en particular y del módulo. Vamos a ver. Hay varias definiciones. En reumatología se ha ido avanzando, se han ido estableciendo criterios de diferentes enfermedades, se han ido aislando, digamos, o independizando algunas enfermedades. Entonces, este concepto de enfermedad mixta tejido conectivo, los síndromes de superposición o solapamiento, los indiferenciados son términos acuñados, digamos, en los últimos años. Es historia reciente de la medicina. No es una enfermedad identificada hace muchos años. Recién se establecieron criterios en los años 70, los primeros criterios, y se mantiene como tal, como una enfermedad independiente. De las enfermedades, digamos, clásicas en reumatología, la artritis reumatoide, el lupus, y son, digamos, desde las descripciones iniciales bastante antiguas. Este tema de enfermedad del tejido conectivo, esta entidad en forma aislada, recién, digamos, tiene esa historia reciente de la medicina, ¿no? Vamos a ver, acá estamos. Dos figuras públicas. Cuando nosotros, digamos, vemos a las personas, muchas veces no sabemos de qué enfermedades adolecen. El doctor Arroyo escogió estos dos personajes públicos. La primera, es una presentadora famosa de radio y televisión en Inglaterra, bueno, específicamente Escocia. Ella es de la ciudad de Glasgow, la famosa ciudad de Glasgow, que tiene que ver con mucho de la medicina en cuanto a criterios, la escala de coma, etcétera, ¿no? Ella es una presentadora que con fines benéficos, y posteriormente digamos, ya una persona célebre, ella ha dado una declaración de que ella sufría de una enfermedad extraña, decía ella en esa época, pero ella, digamos, lo anunció hace 2 o 3 años recién. Y vamos a ver qué enfermedad extraña, entre comillas, tiene esta persona. Y la otra es hermana de Serena Williams. Fueron famosas en estas más slam, los premios en tenis. Ella se tuvo que retirar. Ellas hacían un dúo en tenis que era imbatible e invencible, pero con los años ella se tuvo que retirar, también declarando que tenía una enfermedad extraña. Y entonces, ¿qué enfermedad tenían ellas? La primera de ellas publica en sus redes sociales esta foto donde se evidencia claramente la diferencia de color entre un dedo y el otro. Ella decía que no le provocaba mayor sintomatología, pero que le parecía raro que un dedo cambie de color. Y corresponde a una de las fases de lo que nosotros conocemos, Raynaud, esta fase pálida del dedo,
que básicamente es una vasoconstricción, es una falta de irrigación por constricción y un problema circulatorio terminal en las manos, pero que muchas veces es reversible una vez que la paciente o el paciente, pues generalmente son mujeres, digamos, cambian de temperaturas, ya dejan de exponerse al frío, mejoran. Este fenómeno Raynaud puede ser el anticipo o puede ser la primera evidencia de alguna enfermedad reumática. Es más, nosotros recibimos pacientes referidos de hospitales de periferia con fenómeno Raynaud requiere evaluación, porque esta es la primera evidencia de enfermedades como esclerodermia, el lupus, podríamos tenerlo también como evidencia, la primera evidencia de esta entidad que vamos a tocar hoy día, que es enfermedad mixta del tejido cognitivo. El segundo personaje, que es Venus Williams, declaró que le habían diagnosticado Sjögren. Esto le dificultaba, digamos, poner el foco de atención cuando hacía sus saques por el ojo seco, y también le provocaba dolor articular y la fatiga muscular. Fue la causa de que se desconcentrara en muchos partidos y finalmente decidió retirarse. Las dos tienen una enfermedad potencialmente reumática o degenerativa del colágeno que puede postrarlas, y no son raras, son bastante comunes, pero en el entender de la población en general, no lo ubican como una enfermedad de tipo autoinmune. Habría que explicarle mucho de lo que es inmunidad para poder hacerlas entender que en este caso de Jenny Falconer, es la primera evidencia de una enfermedad probablemente subyacente, en el transcurrir del tiempo, meses y de repente años, recién tenga alguna evidencia, ya sea de lupus, de esclerodermia, de enfermedad mixta, podría recién tener evidencia después de un periodo de tiempo indeterminado en algunos casos. Y lo otro es una enfermedad de tipo autoinmune, afecta a las glándulas, que también pueden ser solamente quedar ahí, es decir, tener solamente ojo seco, boca seca, alguna condición de dolor reumático, entre comillas, asociado, y quedar ahí. Pero potencialmente esta enfermedad puede estar asociada a otras autoinmunes como artritis reumatoide y lupus. Ambas personas podrían tener una enfermedad similar de fondo, es decir, va a tener el inicio de una esclerodermia en ambas, por ejemplo, y finalmente resultar con ese diagnóstico. Ambas tienen evidencia de una alteración o un trastorno de la autoinmunidad, que en el primer caso le está provocando esta vasoconstricción, el famoso fenómeno de Raynaud o Raynaud, y este es en el segundo caso de esta tenista, el síndrome de Sjögren podría ser siendo secundario o asociado a otras enfermedades reumáticas. Y finalmente, no hay diferencia de color, de raza, digamos, de actividad, no hay diferencia, solamente ambas son mujeres, es lo igual y probablemente lo que podría inducir más problemas de autoinmunidad como enfermedades como lupus, pero ambas podrían acabar con el mismo diagnóstico finalmente. En el tiempo podrán orientarse o podrían manifestar criterios. De repente ambas son esclerodermia, finalmente declararían que ambas tienen esclerodermia. Y entonces, comillas, extraño. Hola, ¿alguna pregunta? Le decía, la presentación de las enfermedades reumáticas podrían zona y acabar con el mismo diagnóstico. Esto hizo que se revisen criterios, se establezcan pautas o tiempos de presentación para poder definir las enfermedades reumáticas. Entonces, cuando revisemos el módulo respectivo con los temas
de reumatología, vamos a ver que cada enfermedad tiene sus criterios y esos son, digamos, aplicables a lo cara como. Y entonces, a este ejemplo que les pone el doctor Arroyo en esta diapositiva, nos habla de que los primeros síntomas, signos, podrían ser inespecíficos, que son evolutivos, ah, y en el tiempo se podrían, digamos, encaminar hacia alguna determinada enfermedad siguiendo los criterios. A diferencia de otras enfermedades, como por ejemplo en la parte infecciosa, que uno no puede hablar de fiebre tifoidea demostrado si es que no aísla el germen. Cuentas la salmonella tifi, de hecho tiene fiebre tifoidea. En este caso no, hay que ir sumando en presentación, en evolución, los criterios distintos y aparte de esto sí nos podemos apoyar del laboratorio básicamente con la presencia de autoanticuerpos. Por ejemplo, es probable que las dos personas que hemos visto de ejemplos tengan anti-SSL70 y eso los inclinaría, por ejemplo, a esclerodermia, o puedan tener ANA positivo los dos, pero no son diagnósticos tan autoanticuerpos cada enfermedad. Hay que ver imágenes también, porque, por ejemplo, en el caso de esta famosa tenista, se queja de dolor articular. Si tiene dolor articular y se le hace una imagen y tiene artritis erosiva, entonces podremos decir, esta persona tiene artritis reumatoide. Probablemente tenga artritis reumatoide porque la artritis reumatoide tiene esta peculiaridad y esta característica de tener artritis erosiva. Y como les decía al inicio, varias tienen criterios ya establecidos como artritis reumatoide, lupus, Sjögren, dermatopoliomiositis, dermatomiositis o polimiositis pura, los síndromes antifosfolipídicos o el síndrome antifosfolipídico tiene también criterios definidos, pero hay enfermedades que pueden empezar como los ejemplos que hemos dado y que aparentemente no tiene otra manifestación y hay que esperar la evolución, la aparición de autoanticuerpos, criterios de alguna enfermedad del colágeno. Y es posible que esta asociación, digamos, se dé recién en el tiempo. Esta tenista famosa tiene Sjögren y de repente se quedó ahí como Sjögren y sería primario, pero evolutivamente en ANA positivo o otras manifestaciones de lupus, esclerodermia, etc. O sea, puede tener una asociación. Las enfermedades del colágeno comparten algunas características. Les decía que el fenómeno de Raynaud podría ser la parte inicial de una enfermedad como esclerodermia, esclerosis sistémica progresiva, está en sus libros, variedad limitada, difusa, cualquiera de las dos. Podría ser también una manifestación de lupus, artritis reumatoide con menos intensidad. Y este fenómeno de Raynaud también podría quedar como primario. Entonces, esta manifestación no nos da ninguna evidencia de la historia clínica, desde la genética, desde si sus familiares, algunos de sus familiares tienen alguna enfermedad de tipo autoinmune que podría estar asociada. En mujeres definitivamente más frecuente las enfermedades autoinmunes como lupus, la relación mujer-hombre es 9:1. Exposiciones como por ejemplo el fumar, exposiciones de biomasa en los trabajos también nos pueden dar alguna pauta de los riesgos que pueda correr un paciente con autoinmunidad para activación bastante importante, clínica básica, que son antecedentes familiares, hasta el cuadro clínico y la evolución. Ya imágenes y laboratorios son exámenes, digamos, complementarios. Si no logramos reunir, en todo caso, criterios, antes era todo un lío decir qué enfermedad tiene. Y entonces, ahí vinieron los términos de enfermedad mixta del tejido conectivo, que ya tenían criterios o establecieron criterios, o de repente síndrome de superposición o solapamiento, y ahí uno ya va diferenciando. Esta es enfermedad mixta de tejido conectivo, esto puede ser un lupus, es decir, artritis reumatoide más lupus,
y de repente pasan 3 años y ninguno de estos ejemplos que hemos puesto inicialmente tienen ninguna enfermedad definida como tal, indiferenciado. Entonces, pueden ser evolutivos, es decir, eventualmente podemos decir, tiene Sjögren y después terminamos en lupus, de una enfermedad, entre comillas, pasamos a otra. Puede que se sumen dos enfermedades, es decir, esta paciente tiene algo de artritis reumatoide y tiene algo de lupus. Puede completar criterios inclusive para ambos, y eso le llamamos rupus. Y puede que sean E1 más E2 más E3. En esta parte y entonces en los años 70 estos autores digamos ya hacen una definición más o menos específica y dicen hay pacientes que tienen que comparten criterios para lupus, polimiositis, artritis reumatoide y que tienen un marcador inmunológico que es anti-UNRNP positivo y dicen esto es enfermedad mixta del tejido conectivo. Y con esta descripción se han quedado desde estos años, prácticamente 50 años de esa definición. Y si tenemos un paciente con estas características y con anti-U1-RNP positivo, entonces decimos, este paciente cumple criterios para diagnosticar como enfermedad mixta del tejido conectivo. Solamente esta entidad, que aparentemente suena inespecífico, enfermedad mixta del tejido conectivo, ya se diferenció. Los otros que pueden venir, por ejemplo, un paciente con Sjögren y un paciente con esclerodermia. Y entonces eso no se ha identificado como una enfermedad independiente. Podemos decir el Sjögren es secundaria esclerodermia. Y podríamos poner si es que tiene componente articular como una superposición, por ejemplo, que tenemos pacientes en nuestro hospital de este tipo también. Ya después del año 72, con esta primera definición de Gordon y Sharp, Sharp hace una nueva revisión, también presenta sus criterios. Alarcón también hace una nueva revisión, Alarcón con Villarreal en el 87 y el doctor Kahn al 91. Así han ido evolucionando los criterios hasta el año 91. Si ustedes se percatan y los revisan, sensibilidad y especificidad son similares, cada vez se han ido tratando de mejorar la sensibilidad y especificidad de cada uno de estos criterios. Podríamos decir, bueno, los más modernos son los de Kahn y de repente son los más sensibles y específicos, pero hasta ahora son valederos y el año 72. Entonces podríamos aplicar cualquiera de estos criterios. Aún así, ya teniendo una definición, que es la primera parte que ustedes ven ahí, lupus, polimiositis, artritis reumatoide más anti-UNRP positivo, es enfermedad mixta, aún teniendo criterios, hasta actualmente hay ciertas discusiones si esto es una entidad independiente. Solamente un par de páginas, una página, y no hay una referencia así tan prolífica, digamos, como cuando hablan de artritis reumatoide, que hablamos hasta. Esto es historia reciente, por eso que estamos en esta etapa. Estos son modernos, digamos, pero en silencio podemos aplicar inclusive los otros. Pero básicamente comparten esto del anti-UN. En las de Kahn, criterios definidos, le aplicamos para enfermedad mixta del tejido conectivo. Y de acuerdo a eso los clasificamos o los diagnosticamos, entre comillas, usamos los criterios del año 72, dicen criterios diagnósticos. Estos son criterios de clasificación que tienen una diferencia, ¿no? Conceptual, estadística. Y entonces,
tenemos esto del Raynaud, la esclerodermia, estas fases del Raynaud que vemos en la figura de la derecha, y la presencia de autoanticuerpos, ya digamos, uso del... No, esta tiene lupus porque tiene esto, y entonces esto, cuando hay un paciente que tiene esta convergencia o esta suma de varios síntomas, signos, y entonces ya se discute el caso y se ven los criterios y se dice, no, tiene enfermedad mixta del tejido conectivo. Pero para llegar a esto, habitualmente necesitamos ir sumando los criterios en el tiempo, incluyendo el echar mano, digamos, de anticuerpos. Y esto no es, digamos, muy común en la práctica diaria. Es decir, es difícil que un salud con que apenas hace hemograma y una glucosa, difícil que él plantee una enfermedad y sostenga la enfermedad porque no tiene acceso a hacerle autoanticuerpos como el anti-U1-RNP, y no, nunca sabría si tiene, tendría que referirla y la referencia demora 3 meses, hay pandemia, no le dan cita, etcétera, y estos se van perdiendo, estos casos, ¿no? Y entonces depende de nosotros ya de la sospecha clínica llegar al diagnóstico con todos estos datos. Y si se percatan en estas manifestaciones clínicas, la enfermedad del tejido conectivo tiene mucho de esclerodermia. ¿Por qué? Cuando revisan esclerodermia, y para los que hemos revisado esclerodermia o vamos a revisar esclerodermia, la esclerodermia es una entidad que la primera manifestación probablemente sea fenómeno Raynaud y está en 99% de pacientes con la variedad localizada. Y entonces, casi el 100% de los pacientes con esclerodermia tienen fenómeno Raynaud. Igual aquí, fenómeno mixto del tejido conectivo, 90% de los pacientes tienen fenómeno Raynaud. Y para eso también nos sirve, digamos, el hacer la capiloscopía, que es el ejemplo que se ha puesto abajo. Es una capiloscopía que se hace del lecho unguial. Hay pocos sitios en nuestro organismo donde podamos ver los capilares y los vasos directamente. Con estetoscopio no es muy complejo para hacerlo. La capiloscopía periunguial sería un método diagnóstico que es un criterio inclusive en esclerodermia. Entonces, algunas características de enfermedad del tejido conectivo, para ir con el concepto inicial de los años 70, tiene esta peculiaridad, las características de esclerodermia. Pueden tener de afectación tendinosa articular, como artritis reumatoide. Lupus también tiene es criterio inclusive esta piel rígida, cartonada, que da la afección de la piel y de las mucosas. También lo vemos en esclerodermia. 80% de los pacientes tienen afectación musculoesquelética o muscular, y esto es el componente de la polimiositis. Entonces acá tenemos esclerodermia, polimiositis, artritis reumatoide. Entonces esta combinación de síntomas podrían confundirnos y plantearnos, ¿qué tiene este paciente? Y entonces, si lo independizamos, que tiene así algo de esclerodermia, algo de artritis, algo de miositis, eso nos podría ir orientando hacia esta entidad que es enfermedad del tejido conectivo. ¿Qué otra característica tiene similar a las otras colagenopatías? Una complicación de la esclerodermia, esclerosis sistémica progresiva, es el compromiso pulmonar. Y en estos pacientes también podemos ver compromiso pulmonar con la consiguiente complicación de hipertensión pulmonar, que habitualmente es la causa de muerte en estos pacientes. El compromiso pericárdico, miocárdico y de válvulas, ¿no? Pero es una peculiaridad en esta entidad.
Es decir, si un paciente viene con compromiso pericárdico, miocárdico, difícil que pensemos en artritis reumatoide, por ejemplo, que no da casi este componente. De repente el lupus sí, esclerodermia da compromiso, hipertensión pulmonar, valvulopatia podría, por ejemplo, estar asociado a lupus, por ejemplo, con antifosfolipídico, y esta combinación de sí hacia esta patología en forma específica. Esto pueden encontrar ustedes en su libro, los diferentes manifestaciones que son inespecíficas, pero habitualmente están asociadas en enfermedades como la primera, que es esclerodermia, ¿no? Pirosis, disfagia, dismotilidad, vemos en esclerodermia. La parte de compromiso renal lo vemos en lupus, por esclerodermia también, menos en polimiositis. Leucopenia, linfopenia son criterios de lupus. Las anemias por enfermedad crónica podemos ver en las tres, es decir, en enfermedad por lupus, en artritis reumatoide, en esclerodermia, podemos ver anemia por enfermedad crónica. Como positivo es criterio, según SLIC, para lupus, y las vemos en todas las combinaciones de anemia hemolítica asociada a enfermedades autoinmunes. El compromiso lógico, como las que están viendo ustedes ahí, como meningitis aséptica, neuralgia del trigémino. Estas pacientes hemos visto que la edad de inicio habitualmente es 30 años. Hemos tenido pacientes con esta entidad que han salido gestando. Y, o sea, aparentemente este tipo de enfermedad, de esta enfermedad autoinmune, no afecta ni la fertilidad ni la natalidad en las personas. El problema es así, es decir, habitualmente estamos usando inmunosupresores y estos son incompatibles con la gestación. Entonces, esto sí contraindicaría que la paciente salga gestando. No porque no puedan, no afecta, pero es difícil tratar a un paciente que salga gestando y que esté con medicamentos. Algunos son incompatibles con la gestación, de los medicamentos me refiero, ¿no? Podría haber alguna patología asociada, lupus sí podría estar asociado a esas patologías, pero el paciente que tenga enfermedad mixta del tejido conectivo podría salir gestando, y eso podría ser una, digamos, condición para indicarle a estos pacientes métodos definitivamente de entrada en la primera prescripción, en la primera visita. Este es un cuadro de su bibliografía donde están más o menos las características clínicas de las enfermedades en orden de frecuencia y de presentación. Y vemos Raynaud, estas manos así tensas, el Paffihan's, el anti-RNP positivo es criterio, así que tiene que ser el 100%, y los otros son menores en cuanto a presentación, ¿no? Por ejemplo, el compromiso, los pacientes que son menos compromiso renal, solamente 3% de los pacientes, dependiendo si es adulto o joven, ¿no? Una cosa que queremos resaltar aquí es que el compromiso esofágico, el compromiso digestivo es más o menos 50% de los pacientes, y el compromiso muscular, es decir, la dermatopolimicitis asociada con elevación de creatinfosfoquinasa total, en la tercera parte de pacientes, como el caso que tenemos en la plataforma y se discute en este tema. Los autoanticuerpos, digamos, definidos de aplicación con diagnóstico de enfermedad mixta del tejido conectivo están aquí los anti-RNP. Definitivamente no es un anticuerpo exclusivo, patognomónico o solo presente en esta entidad, porque también los podemos encontrar en lupus, en esclerodermia,
pero es criterio diagnóstico junto con los criterios clínicos en esta entidad. También podemos encontrar el anti-ROC como enopatía, por ejemplo, en lupus, factor reumatoideo, y el anti-CCP, que es bastante específico en lupus, podríamos encontrarlo también en esta entidad, igual que los antifosfolipídicos. Entonces, de repente aquí podremos compendiar algunas aseveraciones que hemos hecho desde el inicio. Tempranamente el paciente podría tener algo de esclerodermia, algo de lupus, Sjögren, artritis reumatoide, dermatomiositis o polimiositis. Últimamente tener todo esto, un poquito de todo esto, pero no llegar a ninguna definición y finalmente ponerlo como un indiferencial. Pueden haber enfermedades autoinmunes de otros órganos, entre comillas, o de otros sistemas, como por ejemplo diabetes mellitus tipo 1, la enfermedad de Hashimoto, por ahí está también el vitíligo, miastenia gravis, cirrosis biliar primaria, las hepatitis autoinmunes, que podrían estar asociadas a esta enfermedad. Todas tienen una base autoinmune. De los que tienen con tiroides Hashimoto, y después de esto empiecen a ser los problemas del colágeno específicamente. El pronóstico es bastante similar a lo que se establece, por ejemplo, en esclerodermia, de acuerdo a la afectación de pulmón y corazón. Y generalmente es de esto que, digamos, su mortalidad está presente. El hecho de usar o enfermedades de tipo, perdón, medicamentos de tipo inmunosupresor para estas enfermedades de tipo autoinmune, lo condiciona a estos pacientes que, al igual que en otras entidades, a infecciones sobrecargadas. Tristemente hemos tenido en alguna oportunidad una paciente con lupus que murió de sepsis por los medicamentos que se pusieron. Son eventos adversos que a veces pueden minimizar o no se pueden evitar. Y en ese contexto, o sea, si tenemos la afección visceral, pulmonar, cardíaca, digamos, como principales causales de complicaciones y de mortalidad a largo plazo, y entonces nuestro enfoque diagnóstico y terapéutico, digamos, sería en ver las complicaciones que estos pacientes presenten y además de lo que predomina. De repente predomina más el problema de piel, de repente predomina más el problema articular, por ejemplo, entonces tendríamos que dar tratamiento en ese aspecto. Pero no perdamos de vista cuál es la principal complicación y la causa de muerte para darle tratamiento. Y entonces, bajo esa perspectiva, nosotros debemos personalizar a cada paciente y ver qué es lo que más le molesta y hacia qué se está dirigiendo. Y entonces usamos los mismos medicamentos que usamos para lupus, esclerodermia, para polimiositis. ¿No? Como decía esta famosa presentadora de televisión, a ella le daban nifedipino fraccionado, y esto era solamente como un sintomático para este fenómeno de Raynaud. Para los problemas, por ejemplo, ya de cor pulmonar, problemas de hipertensión pulmonar, podríamos usar medicamentos mucho más modernos como la antagonista receptora de natalina que tenemos en nuestro hospital. Y hay una paciente, ahorita habían dos, pero hay una paciente actualmente con este tratamiento de Bosentan. Son productos un poquito costosos, pero la institución lo asume si es que encontramos que la hipertensión pulmonar en esta paciente está aumentando y podría potencialmente llevarla a la muerte. Esta paciente que tenemos en el hospital está usando Bosentan, por ejemplo. Si el paciente tiene artritis, antiinflamatorios clásicos, si el paciente tiene problemas de piel, mucosas, hidroxicloroquina, crisis renal, y metotrexato, ateoprina, podemos usarlo en miopatía, por ejemplo, y artropatía. Entonces, los tratamientos son individualizados de acuerdo a lo que el paciente, lo que predomina en el paciente, sería el término, ¿no? Ese ya es un resumen general, digamos,
La enfermedad mixta del tejido conectivo, desde el año 72, que es en la primera definición, está bien definida clínica y biológicamente, es decir, esta definición es claro, y si no hay componentes de este tipo, no podremos decir enfermedad mixta del tejido conectivo. En otras palabras, no podemos mezclar el Sjögren con antifosfolipídico y con otra entidad y decimos, tenemos una enfermedad mixta aquí. No, la enfermedad mixta del tejido conectivo es lo que hemos dicho desde el inicio. La presencia es esencial o vital que tengamos, digamos, la posibilidad de dosar anticuerpos es fundamental el criterio, ¿no? Podemos sospechar enfermedad mixta del tejido conectivo si alguien viene con Raynaud, con algo de esclerodermia como dactilitis, con algo de artritis, esclerodactiles propio de esclerodermia también. En esos pacientes que evolucionan a muchos síntomas y signos, podríamos sospechar de enfermedad mixta del tejido conectivo. La afección visceral se refiere al compromiso pulmonar y cardíaco de acuerdo a qué tan intensos o qué tan rápido se presenten. Nosotros podemos decir paciente porque es una de las cosas que nos van a preguntar. Y si es muy rápido, el pronóstico es malo. Y finalmente lo del tratamiento que hemos visto en esta diapositiva se va dirigido a cada paciente a lo que más le molesta y a los riesgos también que presenta. Esto en cuanto a enfermedad mixta del tejido conectivo. Los problemas de solapamiento, los problemas de superposición, ya en algunos pacientes pueden haber 2 o más enfermedades definidas y tener criterios de nombre que le vamos a poner. A esta le ponemos síndrome de solapamiento, síndrome de superposición. Hay anticuerpos que son, digamos, definidos para cada entidad. Podemos tener síndrome de solapamiento como lupus, miositis, masclodermia, artritis reumatoide. Esa es la enfermedad mixta del tejido conectivo. Al final si son los 4, es enfermedad mixta del tejido conectivo. Pero cuando son 2, por ejemplo, miositis más Raynaud, podemos tener esos marcadores más sin problema intersticial pulmonar y tendríamos que pedir este marcador de inmunología, que no es tan común tampoco hacerlo. Artritis reumatoide más Sjögren tenemos bastante y tenemos estos marcadores de autoinmunidad y los clásicos del factor reumatoide anti-CP positivo. Entonces hay síndrome de solapamiento, síndrome de superposición que son específicos, que ya están definidos. No podríamos poner tampoco síndrome de superposición a cualquier combinación de enfermedades de este tipo. Y la idea es lo que les decíamos desde un inicio, pueden pasar de repente 3 años y estas famosas quedarse ahí, no obtener síntomas inespecíficos, pero no inclinarse hacia una enfermedad del colágeno definida. Y entonces a esta la podemos llamar, cuando ya pasaron 3 años, que es como una enfermedad de tejido conectivo indiferenciado. Pero si en esos 3 años logramos ubicar que tiene criterios para enfermedad mixta del tejido conectivo, entonces las catalogamos en estas entidades. Si no, si solamente es inespecífico y en 3 años no se han definido, ahí le ponemos indiferenciadas. ¿Y cuáles son estas? Las que tienen fenómeno Raynaud, pueden tener artralgia, artritis, pueden tener fotosensibilidad, como por ejemplo los criterios del lupus, pero no cumplir los otros criterios. Muchas veces tienen fiebre episódica, 1 año, 2 años, y no los el problema de ojo seco, por ejemplo, y algunos pacientes en menor cuantía pueden tener problemas del sistema nervioso central y quedar ahí y estar 3 años, 4 años y no tener más cosas, no tener autoanticuerpos definidos. Y entonces podemos decir, esta es una enfermedad de tejido conectivo indiferenciado. En estos casos sí tendríamos que pensar en otras patologías. Muchos pacientes pueden venir con dolor articular, fotosensibilidad, tener infección por VIH, y hay que considerar esto, digamos, como una posibilidad. También el virus de Epstein-Barr en las infecciosas. Y muchos pacientes con fibromialgia, que es una entidad muy frecuente, podrían tener muchos de los síntomas que tienen una colagenopatia indiferenciada
y estamos como fibromialgia, pero tendríamos que estudiar esta parte. Si tiene artritis o artralgia o síntomas cutáneos, fiebre, entonces podemos pensar, no es fibromialgia, aún está evolucionando una enfermedad de tejido conectivo y diferenciada que de repente en el tiempo. Y entonces estos son, digamos, los conceptos que queríamos compartir hoy día. ¿A qué nos referimos como enfermedad mixta del tejido conectivo, solapamiento y las indiferenciadas? Y entonces en los años 70 recién se pudo identificar esta enfermedad o se pudo clasificar por lo complejo que es ver un paciente con tantas cosas y decir, la enfermedad mixta del tejido conectivo es una combinación de síntomas de lupus, artritis, más miositis, más esclerodermia y marcador positivo, enfermedad mixta. Solapamiento más una enfermedad de tejido conectivo y que están bien definidas las dos enfermedades, es decir, estas dos enfermedades se convierten en un síndrome de solapamiento de superposición. Una de ellas, por ejemplo, es lupus, artritis reumatoide más lupus. El tratamiento, esto para reiterar, se empieza con el compromiso de órganos o sistemas, sobre todo la parte visceral, que compromete la vida, la función del paciente. Vamos a ir como, por ejemplo, darle nifedipina a un paciente con Raynaud. Muy bien, hemos tratado de resumir este tema. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte, algo de lo que hayan leído. Vamos a ver acá. Si no fuera así, entonces vamos a iniciar para completar la actividad de hoy día. Algunos han escuchado la parte final, entonces van a